Nueva evidencia vincula a un amigo de la familia con el asesinato de Audrey Cunningham. La niña encontrada sin vida y atada a una roca en un río en Texas. El sospechoso enfrenta graves cargos. Los tentáculos del tren de Aragua llegan hasta Estados Unidos. Recientes crímenes cometidos por miembros de la temida organización en 3 ciudades del país tienen a las autoridades alarmadas. El voto latino gana fuerza este año electoral. Con mucho en juego en las urnas, nuestra comunidad puede ser determinante. Le decimos qué herramientas están disponibles para que su voto cuente. Así inicia su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con esta información porque la administración Biden está considerando emplear medidas drásticas para frenar la inmigración en la frontera. Según informes, el presidente elevaría los estándares de asilo y deportaría rápidamente a los recién llegados. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda nos explica. Tras el fracaso del proyecto de ley de seguridad fronteriza orquestado por Donald Trump, la administración Biden estaría analizando tomar medidas unilaterales para hacer más difícil que los inmigrantes pasen la evaluación inicial de asilo en la frontera y deportar rápidamente a los recién llegados. Es muy preocupante que la administración Biden, por razones políticas, esté tomando una postura muy dura. La frontera es el punto débil del presidente y va a hacer todo lo posible para asegurar que refuerce esa posición. Funcionarios con conocimiento de las deliberaciones dijeron que faltan semanas para finalizarlas. De ponerse en marcha, se elevarían los estándares de miedo creíble en la primera evaluación y priorizar la deportación de los inmigrantes recién llegados en una política de el último en entrar es el primero en salir, dijeron funcionarios. Existe escepticismo de parte de los defensores de la inmigración. Yo creo que esto le va a salir mal al presidente. No le funcionó a Obama durante el flujo migratorio de los niños no acompañados y no le va a funcionar al presidente Biden. Siempre se ha considerado a la inmigración el eslabón más débil de la sociedad. A decir de funcionarios, elevar el nivel de asilo y deportar a más inmigrantes recién llegados es el camino más fácil. El plan de Biden tendría 2 objetivos: solucionar el problema en la frontera y quitarle a Trump la narrativa del caos fronterizo que enarbola en su campaña. Para punto de campaña, esto le funciona a los republicanos y es lo único que tienen. Por lo tanto, no le van a dar crédito absoluto al presidente Biden de lo que haga. Aunque sea una decisión unilateral, Biden tendrá que recurrir de todas maneras al Congreso para que aprueben el presupuesto que implicaría su plan. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y el día de hoy, este miércoles, el presidente Joe Biden anunció que cancelará la deuda estudiantil a más de 150,000 personas. Biden, que se encuentra en California en medio de su campaña electoral, hizo el anuncio para las personas inscritas en el programa de pago SAVE, que le condona la deuda a personas que hayan pagado sus préstamos durante 10 años, entre otros requisitos. Los prestatarios beneficiados recibirán un correo electrónico por parte de la administración Biden. Y bueno, por otro lado, el principal sospechoso de la muerte de Audrey Cunningham, la niña que desapareció hace unas semanas cerca de su casa en Texas, fue acusado de asesinato capital después de que el cuerpo de la menor fuera encontrado en un río atado a una roca. Wendy Castillo nos tiene lo último de este caso. Don Steven McDougall, de 42 años, el amigo de la familia sospechoso de matar a Audrey Cunningham, de 11 años, en Lewiston, Texas, ahora está acusado de asesinato capital. McDougall ya había sido detenido días antes por un caso de agresión no relacionado y no quiso colaborar con las autoridades, pero las imágenes de video proporcionadas por la comunidad y los datos de su celular lo sitúan en 3 lugares de interés, incluso a lo largo del río Trinity, donde se recuperó el cuerpo de Audrey el martes, por lo que sigue preso sin derecho a fianza. My heart aches with this news, and I express with my deepest sympathies and condolences to everyone who knew, who cared for, and loved Audrey. Los detalles del hallazgo del cuerpo de Audrey son escalofriantes, ya que según las autoridades, la niña estaba atada a una gran roca cuando se descubrieron sus restos. La cuerda utilizada coincidía con la cuerda que se observó en el vehículo de McDougall en una parada de tráfico 2 días antes.
La niña desapareció el pasado jueves antes de las 7 de la mañana, cuando McDougal la debía llevar a una parada de autobús escolar, pero nunca llegó, por lo que se emitió una alerta Amber. El hombre tiene amplio historial criminal y entre sus delitos en 2007 fue condenado por atraer a un menor con la intención de salir del condado de Brazoria. Era vecino de la familia en una casa rodante y en ocasiones llevaba a la niña a la escuela. En la denuncia, un ayudante del sheriff dijo que hay pruebas de que McDougal mintió sobre su paradero y actividades el día 15 de febrero de 2024. Si Don Steven McDougal es hallado culpable por el cargo que está acusado, podría alcanzar una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional o tal vez hasta la pena de muerte. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Bueno, y escuche esto, el Departamento de Trabajo acusó a otra empresa de limpieza de mataderos industriales de emplear ilegalmente a menores de edad. Según la investigación, la compañía Fayette Janitorial de Tennessee contrató ilegalmente a 15 niños para limpiar sierras y cortadores de carne de cerdo en turnos nocturnos. La denuncia se da luego de la tragedia de un migrante de 16 años que murió en un matadero de Mississippi en el verano pasado. Y vamos a cambiar totalmente de información. Las autoridades están tras la pista de la organización criminal transnacional El Tren de Aragua, que ha sembrado terror en América Latina y ahora está amenazando la seguridad de Estados Unidos. Pero ¿cuál es su origen y dónde opera? Laura Ortega tiene el siguiente reporte. El Tren de Aragua nació en las entrañas de Venezuela para esparcir su sombra por toda América. Sus inicios se remontan al año 2005 con la formación de una pandilla carcelaria y fue esparciendo sus células hasta convertirse en una mafia que ha tejido una red de crimen y terror, especializándose en asesinatos, secuestros, tráfico de drogas y de migrantes. Sus tentáculos se extienden por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Panamá y ahora en Estados Unidos, sembrando temor en las calles de Miami, Chicago y Nueva York. Esta organización criminal ya registró sus primeros movimientos en el país y estos son los más recientes. El 13 de febrero del 2024, Kelvin Servita Arocha y Wilson Juárez fueron capturados por su presunta participación en la paliza a dos agentes de policía frente a un refugio de migrantes en el Times Square de Nueva York. Ambos fueron identificados por agentes de ICE como miembros de esta peligrosa organización. El 16 de enero del 2024, Jurwin Salazar Maíta fue arrestado en Miami-Dade en relación con la muerte de un policía venezolano jubilado que residía en el sur de la Florida. Salazar Maíta enfrenta cargos de asesinato y permanece detenido. El 11 de diciembre del 2023, Edwin Camejo fue detenido en el barrio de las Empacadoras de Chicago después de intentar venderle droga a un agente encubierto. Camejo permanece bajo custodia de las autoridades locales mientras se lleva a cabo el proceso legal en su contra. Y entre octubre del 2022 y octubre del 2023, en la frontera entre Estados Unidos y México, 38 miembros del Tren Aragua fueron capturados por la patrulla fronteriza mientras intentaban ingresar irregularmente a Estados Unidos. Para Noticias, Estrella TV, Laura Ortega. Bueno, mire, y para ampliarnos más de este tema nos acompaña el día de hoy Rona Rísquez. Ella es periodista venezolana y autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Rona, primero que nada, gracias por acompañarnos. Rona, en Estados Unidos estamos acostumbrados a escuchar sobre la mafia mexicana, las maras salvadoreñas, pero ahora el Tren de Aragua es algo relativamente nuevo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Gracias por la invitación a ustedes. El Tren de Aragua es una pandilla venezolana, como lo explicaba en el reportaje que estábamos viendo, que nace en una prisión de acá de Venezuela y es una organización que se ha expandido y ha crecido muy rápidamente. En apenas 9 años ha logrado tener presencia en 7 países de América Latina y ahora posiblemente en Estados Unidos. Tiene una gran capacidad de adaptación, tiene una gran capacidad de negociación con otros grupos, de hacer alianzas. Y además de eso también funciona como un grupo prestador de servicios. Ahora, se expande, perdón que te interrumpa, acabas de mencionar, se expande ya por 9 países. ¿Se expande por necesidades migratorias o con algún objetivo en específico?
Bueno, hay una combinación. Los grupos de crimen organizado buscan nuevos mercados y nuevas rentas y tienden a buscar esos mercados y rentas en otros países. O sea, eso ya es una forma de expansión. Y luego hemos visto como en Venezuela la situación de emergencia humanitaria compleja que hay en el país aproximadamente desde hace 6, 7 años, pues afecta a todos los ciudadanos por igual y muy especialmente a los que están en las prisiones. Entonces, esto también ha impulsado a las personas que están en las prisiones, pero también ha impulsado a los grupos criminales que en Venezuela ya no encontraban que robar, o sea, ya no era negocio robar, ni secuestrar, ni nada parecido, porque no hay recursos, no hay dinero, nadie tiene dinero. Claro, escuchamos que se inicia dentro de la cárcel. Tú tuviste acceso a esa prisión. ¿Qué fue lo que viste? La prisión era una especie de ciudad dentro de la prisión, una ciudad donde había piscinas, como estamos viendo, donde había discoteca, donde había un zoológico, donde había un estadio de béisbol, restaurantes, comercios, donde los presos se desplazaban en motocicletas, donde el control, entre comillas, de la seguridad de la prisión lo tenían los presos que estaban armados y que poseían armas largas, granadas y todo tipo de municiones. No era una prisión en realidad. O sea, no era una prisión, en realidad no parece más que ahora sí que un campo de golf, ¿no? Hasta motocicletas tenían. Cuando se escapan de la prisión, se escapa la cabecilla, el famoso niño. ¿Dónde se cree que esté él? no tengo la más mínima idea, no se ha dicho dónde se cree que esté, o sea, hay muchas especulaciones, todos los países creen que está en su país, que sí en Perú, en Ecuador, en Chile, ahora dicen que en Estados Unidos, pero en realidad no se sabe dónde está esta persona. Ahorita que estabas escuchando tú el reportaje, te diste cuenta que ya ha habido varios detenidos aquí, incluso en la frontera se detuvieron 38 personas que intentaban cruzar precisamente a Estados Unidos, pero ya ha habido detenidos en Miami, ha habido detenidos en Chicago, ha habido detenidos en Nueva York. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, lo que creo es que efectivamente se sabe o se sabía ya desde hace algún tiempo de la presencia de algunos miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos, pero lo que todavía no se ha aclarado es si se trata de que haya una operación en Estados Unidos de esta organización. Es decir, creo que esto sería importante que las autoridades lo precisaran. Creo que en este momento también hay que especificar si estas personas que cometieron algún tipo de delito, sobre todo en Nueva York, que es donde no hay tanta claridad, pues efectivamente están vinculadas con el grupo y el delito, porque fue el tema de la golpiza a los funcionarios policiales. Entonces creo que hay que aclarar cosas todavía o hacer precisiones más bien. Claro, ahora háblanos de tu libro. ¿Por qué escribes este libro? ¿No tienes miedo después de haberlo escrito? Bueno, el libro, yo soy periodista de investigación y pues esto es parte de mi trabajo. Yo comencé a hacer el libro primero haciendo reportajes y en la medida en que iba investigando para ciertos reportajes comenzó a surgir información que no entraba en estos reportajes y allí es cuando tomo la decisión de hacer el libro. Comienzo a notar que había ciertas particularidades en el grupo que me llamaron la atención y comienzo a hacer el libro. Y esto coincide con que posteriormente comienzan a surgir, o sea, posteriormente no, antes de que yo publique el libro, comienza a convertirse el grupo en un escándalo en Chile, en Colombia, en Perú y bueno, ahora en Estados Unidos lamentablemente. Claro, ¿no tuviste ninguna amenaza? Tuve una amenaza cuando iba a publicar el libro, sí. Wow. Bueno, ¿qué te puedo decir, Rona? Rona Rísquez, muchísimas gracias por tu trabajo periodístico, muchas gracias por abrirnos los ojos sobre esto, por explicarnos más sobre esta pandilla y bueno, estaremos al pendiente y seguramente también en comunicación contigo. Gracias y felicitaciones por este libro. Muchas gracias. Y usted que está en casa no se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Miren, las autoridades españolas buscan a una mujer colombo-estadounidense que desapareció sin dejar rastro. El voto latino marcará la diferencia en las elecciones en este 2024. Le contamos qué tiene que hacer para participar en los comicios. Gracias por continuar informándose con nosotros. Mire, en España, las autoridades siguen buscando a una mujer colombo-estadounidense desaparecida desde el 3 de febrero, a solo días de haber llegado a Madrid para iniciar una nueva vida. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi nos cuenta del caso. Cada vez hay más dudas en torno a la misteriosa desaparición de esta mujer. Ana María Nedzevic, una colombiana que vivía en el sur de Florida, se había mudado a Madrid, España, para emprender una nueva vida tras su divorcio. Encontraron que lo mejor para ambos era eso, pero quién tomó la decisión o quién la tomó, no lo sé. Sé que en todo caso se dio en el contexto de una terapia de pareja. Ana María desapareció el 3 de febrero, había quedado con unas amigas pero no llegó a la cita, trataron de localizarla y sin respuesta alertaron a la policía. Los bomberos accedieron a la vivienda por una ventana y no encontraron nada sospechoso, tampoco faltaba ninguna de sus pertenencias. Apartándose del grave conflicto emocional y psicológico que tiene en Estados Unidos
con la separación. Después las autoridades se percataron de que la cámara del timbre había sido pintada. La policía está tras la pista de los movimientos de su teléfono celular. Envió un mensaje en el que decía que había conocido a alguien en la calle y pasaría unos días fuera de la capital. Estos mensajes está claro y corroborado por amistades y por la familia que no es la forma de expresarse de Ana María. El FBI también se ha sumado a la investigación. Las miradas se dirigen a su expareja. No ha dado señales de vida públicamente, pero se sabe que ya ha contratado a un abogado criminalista. Entiendo que está en Serbia. Al momento de la desaparición de Ana, desconozco dónde se encontraba. Por su parte, el abogado del exmarido niega que su cliente esté involucrado en el caso. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Gracias, Anthony. Nos vamos a otra cosa porque hubo una tragedia en una playa de Fort Lauderdale, Florida. Una niña de 7 años perdió la vida después de que un hoyo de arena que cavaba con su hermano se derrumbara sobre ellos. Según las autoridades, el hoyo era de unos 5 a 6 pies de profundidad. A pesar de los esfuerzos de los buenos samaritanos y de equipos de emergencia que lucharon desesperadamente para poderlos rescatar, la niña fue declarada muerta en el hospital, mientras que su hermano se encuentra estable. Y en Venezuela, un derrumbe en una mina de oro ilegal deja al menos 25 muertos, 15 heridos y decenas de desaparecidos. El trágico accidente, que dejó sepultadas a unas 100 personas, sucedió la tarde de ayer en una zona remota en el estado de Bolívar, a la que solo se pueden acceder en un viaje de varias horas en barco. Ya se han enviado equipos de rescate y los heridos están recibiendo atención médica. Bueno, este año electoral, el voto latino se consolida como una fuerza creciente en el panorama político de nuestra nación. Y Estrella TV inicia una campaña para que nuestra comunidad tenga las herramientas para registrarse y para votar. Dayanis López nos explica. Llegar a representar 36.2 millones de votantes en Estados Unidos no fue tarea fácil ni algo que se logró de la noche a la mañana, pero fue gracias a generaciones anteriores de latinos que con su voto lograron que hoy conformemos más del 15% del electorado nacional este 2024. 38% of those voters will be voting for the first time since 2016, and so you're seeing a very, very young electorate of Latinos. El que existe un electorado más joven, de acuerdo a los expertos, también abre las puertas para que más latinos se conviertan en líderes del mañana. Ahora bien, la comunidad latina está conformada por todo tipo de nacionalidades y edades. No obstante, la mayoría enfrentamos casi las mismas preocupaciones: vivienda asequible, recursos para las escuelas, para la salud, la economía, el cambio climático, violencia, delincuencia y racismo, así como el tema migratorio. Pero para poder mejorar y cambiar el rumbo de nuestro futuro, necesitamos ejercer este derecho de votar. Muchas de las leyes que implementamos son leyes que se aprobaron o no se aprobaron por los votantes. Mucho de por medio de por qué vale la pena tomar 10, 15, 20 minutos máximo para votar. Para poder ayudar a nuestra comunidad a hacer este proceso de registrarse para votar, existen varias herramientas a la mano. Una de ellas es que Estrella Media quiere unirse a este importante proceso para que nuestro voto cuente de verdad. Para ser parte de este histórico momento, puede visitar la página vote.gov/ES, donde aquí es muy fácil registrarse. Solo tiene que seleccionar el estado donde vive, dar la información que le piden y listo, todo a un clic y en español. Dayanis López, Noticias Estrella TV. Bueno, no se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Una gran fumarola del Popocatépetl impresiona a los residentes con imágenes dignas de una postal. Y la nave espacial Odysseus está muy cerca de alcanzar una hazaña especial. Le contamos al regresar. No se mueva.
Seguimos con la información y desde Puebla, México, nos llegan estas espectaculares imágenes del Popo. La tarde de ayer, Don Goyo, como se le llama a este conocido volcán, lanzó una gran fumarola que pudo ser apreciada a millas de distancia, deleitando a miles de residentes. Hasta el momento, autoridades de protección civil no han activado la alerta de emergencia, pero sí anunciaron el cierre del Parque Nacional al perímetro del volcán por posibles explosiones volcánicas. Y le cuento que la nave espacial Odysseus ya entró en la órbita lunar. La misión lanzada la semana pasada desde Cabo Cañaveral, Florida, intentará realizar su gran alunizaje el día de mañana en el polo sur de la Luna. Si todo sale bien, sería la primera nave espacial privada en tocarla y la primera vez desde 1972 que Estados Unidos llegue al satélite de la Tierra. Bueno, con estas maravillosas imágenes nos hemos llegado al final de este noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya sabe, lo esperamos mañana con más información. Buenas tardes, buen provecho y cuídese mucho si anda por las carreteras.